Llegué a casa más temprano de lo normal esa tarde en Columbus, Ohio. Apenas puse un pie dentro de mi propia casa, escuché a mi hermana hablando por teléfono en la sala, y su voz era tan fría, tan calculadora, que casi me paralizó. Ella no tenía ni idea de que yo estaba ahí, a solo unos pasos de distancia, escuchando cada palabra. Y sí, corté las líneas de freno, nos vemos en su funeral mañana. Y dijo, con un tono como si estuviera hablando del clima. Risita. Mi sangre se congeló en mis venas. Mis piernas temblaban como gelatina, pero no dije nada. No grité, no corrí hacia ella para confrontarla. En lugar de eso, retrocedí despacio, salí por la misma puerta por la que acababa de entrar y caminé hacia mi carro con pasos firmes, aunque mi corazón latía tan rápido que juraría que podía escucharlo. Mi mente corría a 1000 por hora. Acababa de admitir que había saboteado mis frenos, planeando hacer que mi muerte pareciera un accidente. Todo empezó a tener sentido de golpe, sus insistencias en que usara ese SUV específico, el hecho de que lo hubiera tomado prestado días antes, sus sugerencias casuales de dar un paseo largo pronto. Todo había sido parte de su plan. Me estacioné a 2 cuadras de la casa y saqué mi celular. Llamé a un servicio de grúas que conocía y en el que confiaba. Cuando llegaron, les di instrucciones claras: llevar el SUV directo a la casa de mi hermana y entregarlo en la puerta principal. Escribí una nota corta, la doblé junto con las llaves y se la entregué al conductor. Entréguenlo a quien abra. Díganle que es un regalo de su esposa. El conductor levantó una ceja, pero asintió sin decir nada. Mientras el camión se alejaba con el auto que estaba destinado a acabar con mi vida, yo me quedé en la banqueta, esperando, respirando despacio pero con los sentidos en alerta máxima. Antes de contarles lo que pasó después, déjenme pedirles un favor enorme: suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguna historia. Denle like si ya están enganchados y comenten desde qué ciudad me están viendo. Me ayuda un montón a seguir compartiendo estos dramas de la vida real. Ahora sí, regresando a la historia. Crecer en Columbus, Ohio, significaba que nuestra familia siempre vivió cerca del campus de la Ohio State, donde mi papá trabajaba como profesor y mi mamá administraba una pequeña oficina de rentas para estudiantes. La vida parecía tranquila por fuera, pero adentro, las cosas eran mucho más complicadas de lo que cualquiera podría imaginar. Después de que el camión se llevó el SUV, me quedé unos minutos en la banqueta, tratando de calmarme. Cada vez que respiraba, sentía un nudo en la garganta, como si mi cuerpo entero me estuviera recordando que había estado a segundos de morir por la persona que más debía confiar. El aire frío de Columbus me dio un momento de claridad. Tenía que pensar rápido, pero con cabeza fría. Mi primera idea fue asegurarme de que nadie más estuviera involucrado. ¿Había contado esto a alguien más? ¿Alguien podría haber sabido de su plan? Mi hermana siempre había sido calculadora, pero nunca la había visto tan despiadada. No podía permitir que su frialdad pusiera en peligro mi vida otra vez. Decidí regresar a mi casa solo para recoger algunas cosas esenciales. No podía quedarme allí ni un segundo más de lo necesario. Tomé mi cartera, documentos importantes, mi laptop y algunas pertenencias personales. Mientras lo hacía, revisaba mentalmente cada detalle de su comportamiento en los últimos días, los mensajes que había borrado, las llamadas que había hecho. Incluso la forma en que insistía en que manejara ese SUV en particular. Todo era parte de un patrón que recién estaba empezando a entender. Con todo en la mano, salí de la casa y caminé hacia la calle principal. Tenía que poner distancia entre ella y yo, pero también necesitaba un plan a largo plazo. Pensé en llamar a la policía, pero algo en mí me decía que no podía confiar del todo en que eso resolvería las cosas. Mi hermana era inteligente y podría cubrirse las espaldas. Además, si alguien se enteraba demasiado pronto, todo podría volverse contra mí. Mientras caminaba, recordé que mis padres siempre habían confiado en ella más que en mí. Era como si yo nunca hubiera existido realmente en la visión que tenían de la familia. Eso me dio una determinación nueva. Si ella pensaba que podía salirse con la suya, estaba equivocada. Esta vez, no solo me iba a proteger, iba a asegurarme de que nadie más sufriera por su maldad. Decidí ir a un café que conocía bien, uno donde nadie me reconociera de inmediato.
Me senté en una mesa en la esquina, saqué mi laptop y empecé a escribir un registro de todo lo que había pasado, cada palabra que escuché, cada acción sospechosa, cada detalle que pudiera probar sus intenciones. Mientras escribía, sentí un extraño alivio. Ponerlo por escrito me ayudaba a organizar mis pensamientos y a planear los siguientes pasos. Pasaron horas mientras pensaba en qué hacer. No podía quedarme en Columbus por mucho tiempo, pero tampoco podía huir sin un plan sólido. Tenía que asegurar mis finanzas, asegurar mis documentos y, lo más importante, asegurar mi seguridad. Recordé un pequeño departamento que había visto meses atrás en otra parte de la ciudad. Estaba vacío, y el dueño confiaba en mí. Podría mudarme allí temporalmente, al menos hasta tener un plan definitivo. Antes de salir del café, revisé mi teléfono. Tenía mensajes de amigos y colegas, pero no podía confiar en que ninguno supiera lo que estaba pasando. Tenía que actuar sola, al menos por ahora. Guardé el teléfono en mi bolso, respiré hondo y salí, sintiendo que cada paso era un paso hacia la libertad, y hacia la justicia que algún día recibiría. Mientras caminaba hacia el autobús, me di cuenta de algo importante. Todo esto había cambiado mi forma de ver a mi familia. Ya no eran solo personas con las que compartía un apellido, eran desconocidos capaces de traicionar. Y yo tenía que convertirme en alguien más fuerte, alguien que pudiera protegerse y nunca más depender de la bondad o confianza de otros. Ese día, mientras el sol comenzaba a caer sobre Columbus, sentí que algo dentro de mí despertaba. No era miedo lo que sentía ahora. Era determinación. Y sabía, sin lugar a dudas, que esta historia apenas comenzaba. Todo cambió hace unos años, cuando mis padres murieron de repente en un accidente de auto. Dejaron atrás un patrimonio sólido, la casa principal, varias propiedades en renta que generaban ingresos constantes, y un fideicomiso de aproximadamente $800,000. Invertido en su mayoría en acciones seguras. Papá se aseguró de que el testamento me nombrara a mí, Regan Blake, como el único fideicomisario, porque sabía que mi trabajo en el banco local me daba las habilidades necesarias para manejar todo sin cometer errores. Mamá estuvo de acuerdo durante esas últimas reuniones familiares, explicando que confiaba en mí para mantener todo estable y protegido para todos los involucrados. Tomé el rol muy en serio, revisaba los estados de cuenta cada mes, pagaba las cuentas puntualmente, y solo liberaba dinero para necesidades aprobadas, como reparaciones o emergencias. No era solo un trabajo, era un compromiso con todo lo que mis padres habían construido y con la confianza que me habían dado. Mi hermana, Savannah, comenzó a mostrar su frustración casi de inmediato, en la primera reunión sobre el fideicomiso en la oficina del abogado. Se cruzó de brazos, se inclinó hacia adelante y dijo: «Regan, esto es ridículo. Yo debería recibir mi parte de inmediato, en lugar de esperar tu aprobación cada vez». Le expliqué que las reglas venían directamente de las instrucciones de papá, para proteger los activos a largo plazo, pero ella puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre lo controlador que me estaba volviendo. La semana siguiente me llamó mientras tomábamos café en casa, insistiendo: «Relájate, Regan, la vida es demasiado corta. Solo transfiéreme $20,000 para una cocina nueva. Nos merecemos cosas bonitas después de lo que mamá y papá pasaron». Ella agitaba su bebida con frustración mientras hablaba. Le recordé que el fideicomiso limitaba los retiros grandes para evitar riesgos, pero colgó el teléfono de golpe, golpeando la mesa, diciendo que me estaba comportando como su nuevo jefe. Cuando éramos niños, Savannah y yo compartíamos todo, secretos sobre los crazios de la escuela, escapadas nocturnas por el campus, riéndonos de los malos chistes de papá. Nos uníamos contra los matones, construíamos fuertes en el patio trasero y prometimos siempre cuidarnos, pase lo que pase. Esos días parecían invencibles, con mamá horneando galletas mientras nosotros planeábamos nuestro futuro justo allí, en la cocina. Después del funeral, las cosas empezaron a cambiar lentamente. Savannah comenzó a saltarse las cenas familiares, diciendo que estaba estresada por el trabajo. Su risa fácil y sus bromas de hermana mayor desaparecieron. Las llamadas que solían ser largas y llenas de recuerdos se volvieron cortas, llenas de exigencias y reclamos. Cada vez que intentaba explicarle algo sobre el fideicomiso, ella respondía con sarcasmo o se iba sin decir nada. Un día, mientras revisaba los estados de las propiedades de renta,
Me di cuenta de que algunas facturas no se habían pagado, y al investigar, descubrí que Savannah había intentado transferir dinero a escondidas, usando excusas como para mantenimiento urgente o para pagar impuestos. Fue un golpe emocional, no solo desobedecía las reglas, sino que estaba rompiendo la confianza que papá y mamá habían puesto en mí. Todo esto me hizo reflexionar sobre nuestra infancia. Recordé cuando planeábamos viajes imaginarios con mapas dibujados a mano, los días que pasábamos jugando en el jardín bajo el sol de verano, y las noches en que mamá nos leía cuentos hasta que nos dormíamos. La relación que creíamos inquebrantable se estaba desmoronando frente a mis ojos, y yo tenía que decidir cómo manejarlo sin perder la calma ni cometer errores que pudieran costarnos todo lo que nuestros padres habían construido. A partir de ese momento, comprendí que manejar el fideicomiso no era solo una cuestión de números, era lidiar con emociones, resentimientos y ambiciones ocultas. Cada reunión, cada llamada, cada interacción con Savannah se volvió un delicado equilibrio entre proteger el patrimonio familiar y mantener lo que quedaba de nuestra relación. Y yo estaba decidido a no fallar. Con el tiempo, me di cuenta de que manejar el fideicomiso no era solo cuestión de pagar cuentas o revisar balances. Cada decisión que tomaba se sentía como caminar sobre hielo delgado. Sabía que cualquier error podía darle a Savannah la oportunidad de aprovecharse, o peor, arruinar la estabilidad que mis padres habían construido con tanto esfuerzo. Empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento que antes habría ignorado. Llamadas a horas extrañas, mensajes crípticos de amigos que parecían saber más de lo que deberían, y comentarios casuales que escondían reproches sobre cómo yo controlaba todo. Era como si cada acción que yo tomaba para proteger el patrimonio se convirtiera en un ataque personal contra ella. Un viernes por la tarde, Savannah apareció en mi oficina sin avisar. No traía una sonrisa, ni siquiera la máscara de preocupación que solía usar. Cruzó los brazos y me miró fijamente, como si estuviera evaluando cada movimiento mío. Regan, necesitamos hablar sobre los pagos de los inquilinos. Y dijo, pero su tono era más una acusación que una solicitud. Intenté mantener la calma y le expliqué que algunos inquilinos habían retrasado pagos y que había que esperar la confirmación de los cheques antes de emitir reembolsos o distribuir fondos. Pero ella suspiró con exageración y me lanzó una frase que todavía retumba en mi mente. Y siempre creí que papá confiaba en mí tanto como en ti, pero parece que su confianza murió con él. Ese día comprendí algo importante. Savannah no solo quería dinero, quería control. Cada mensaje, cada insistencia, cada llamada era un intento de dominar la situación y ponerme a mí en una posición inferior. Me dolió, pero también me fortaleció. Sabía que tenía que ser más astuta, más firme, y nunca dejar que sus tácticas me derribaran. Empecé a llevar un registro más detallado de todo. No solo los movimientos financieros, sino también sus actitudes, sus visitas inesperadas, los comentarios que hacía a amigos y vecinos. Cada detalle podía ser útil en caso de que tuviera que defender mis decisiones, o incluso demostrar que ella estaba intentando manipular el fideicomiso a su favor. Una noche, mientras revisaba documentos en mi sala, recibí un mensaje de texto de uno de los abogados de papá. Había surgido un error en la documentación de una de las propiedades de renta. Savannah había enviado información incorrecta, probablemente para hacer que pareciera que yo estaba manejando mal el dinero. Fue un momento de rabia y miedo. No podía permitir que nadie cuestionara mi competencia, ni que nadie pusiera en riesgo la seguridad de los bienes familiares. Esa misma semana decidí tomar precauciones adicionales. Cambié contraseñas, aseguré los archivos digitales, y comencé a separar los fondos del fideicomiso de cuentas personales para evitar cualquier intento de desvío. Cada acción me daba una mezcla de alivio y tensión. Por un lado, sentía que estaba recuperando el control, por otro, cada vez que Savannah se acercaba, la ansiedad volvía a apoderarse de mí. Lo más doloroso era la distancia que se había formado entre nosotros. Cuando éramos niños, habíamos prometido ser un equipo, cuidarnos el uno al otro. Ahora, cada encuentro se sentía como un campo de batalla silencioso, lleno de miradas calculadas y palabras con doble sentido. Y mientras yo trataba de mantener todo en orden, veía como ella empezaba a buscar aliados fuera de la familia, gente que no conocía del todo pero que podía reforzar su posición. Fue entonces cuando entendí algo: la herencia y el fideicomiso no eran solo dinero. Eran poder.
Y Savannah quería ese poder tanto como yo quería proteger lo que mis padres habían dejado atrás. Cada reunión, cada decisión, cada conversación se convirtió en un juego de estrategia. Yo tenía la experiencia financiera y la paciencia. Ella tenía la audacia y la determinación. La tensión era inevitable, y cada día que pasaba, el conflicto crecía más, escondido detrás de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Empecé a planear cómo podría protegerme sin destruir nuestra relación por completo. Sabía que si reaccionaba con ira o desconfianza abierta, ella se aprovecharía de ello. Tenía que ser cuidadosa, medir cada palabra y cada acción, mientras mantenía la apariencia de normalidad frente a los abogados, vecinos y amigos. Era un equilibrio delicado, como caminar sobre una cuerda floja a muchos metros de altura. Y mientras todo esto ocurría, también sentía una tristeza profunda. No era solo un conflicto por dinero, era la pérdida de la hermana que había sido mi aliada, la pérdida de la familia que una vez creí sólida. Cada recuerdo feliz de nuestra infancia, cada risa compartida, se mezclaba con la amarga realidad de nuestra vida adulta. Pero algo dentro de mí seguía firme, no podía permitir que la codicia y la frustración de Savannah destruyeran lo que nuestros padres habían construido, aunque ambos sabíamos que su trabajo de ventas le pagaba bien. Savannah dejó de llamarme todos los días. En su lugar, empezaron los mensajes de texto llenos de quejas sobre dinero, y cada vez que aparecía en mi casa traía consigo el tema del fideicomiso. Una vez intenté acercarme con buena onda, manejando hasta su departamento con comida para cenar, pero ni siquiera levantó la vista de su laptop. Regan, ahórratelo, me dijo con tono seco. Sé que solo estás revisando otra vez lo del patrimonio. No había rastro de la hermana con la que solía reírme, ni de la cómplice de aventuras de nuestra infancia. Poco después, Savannah se casó con Chase, un ingeniero sólido de una empresa cercana, en una ceremonia rápida en el ayuntamiento. Al principio, ella brillaba de felicidad y publicaba fotos por todos lados. Pero pronto, las llamadas se volvieron amargas. Chase y yo ni siquiera podemos remodelar el baño porque tus reglas tienen el dinero bloqueado, se quejó una noche por altavoz mientras él permanecía callado detrás de ella. Chase asentía discretamente durante sus visitas, pero Savannah siempre dominaba la conversación, empujando más y más cada vez. ¿Tú vives cómoda? ¿Por qué nosotros no podemos tener libertad también? Exclamó una vez durante una comida familiar, moviendo el tenedor como si fuera un arma, mientras los demás parientes se acomodaban incómodos en sus sillas. Yo mantenía la calma, repitiendo los términos del testamento con paciencia. Pero ella se levantaba abruptamente, declarando que el sistema era injusto, y se marchaba a la cocina como si nada más importara. Mes tras mes, esas discusiones fueron acumulando tensión, y los mensajes de texto llegaban tarde en la noche. «Aprueba el fondo de vacaciones ahora o dejamos de hablar», escribía Savannah en una ocasión, con un tono que dejaba claro que no estaba bromeando. Todo lo que me enviaba lo reenviaba al abogado para tener registro, mientras sentía el peso de las expectativas de papá y veía cómo ella me pintaba como la villana frente a amigos y conocidos. Su resentimiento se volvía evidente en cada palabra cortante y cada abrazo evitado, transformando lo que antes era un vínculo fraternal en una lucha silenciosa constante por el dinero y el control. Unas semanas antes, de la nada, Savannah me mandó un mensaje pidiéndome prestada mi SUV nueva. Su carro necesitaba reparaciones inesperadas en el taller. «Regan, por favor. Solo son un par de días. El mecánico dijo que tardará 2 semanas y tengo reuniones con clientes por toda la ciudad», escribió, agregando una cadena de emojis suplicantes. Acepté, dejando las llaves en su departamento esa misma tarde, pensando que le ahorraría problemas. Cuando regresó el SUV 3 días después, entrando a mi cochera con un pitido rápido, lo primero que noté fue lo impecable que estaba por dentro y por fuera. Savannah normalmente dejaba envoltorios, vasos de café y bolsas de compras regadas por todos lados, pero esta vez los asientos brillaban, el piso estaba limpio y hasta el tablero estaba impecable. Saltó del auto, sonriendo ampliamente, y me entregó las llaves. «Muchas gracias». Condujo como un sueño. «Deberías usar esto todos los días en lugar de ese sedán viejo». Le di las gracias de manera casual, pero sus comentarios se quedaron en mi cabeza, porque los repitió 2 veces más durante la semana siguiente. Durante un almuerzo rápido,
se inclinó sobre la mesa, señalando mi llavero. En serio, Regan, vende el sedán. La SUV se maneja mucho mejor, especialmente en carretera. Luego, en un chat grupal, agregó. Además, ahorrarías en gasolina. Cambia ya. Su insistencia me pareció rara, porque nunca antes le había importado mi auto. Ese patrón continuó creciendo hasta que un día, Savannah apareció en mi casa supuestamente para devolver una chaqueta que había pedido prestada. Pero algo en su manera de caminar, en su sonrisa demasiado amplia y en cómo miraba alrededor, me hizo sentir que esa visita no era tan inocente como parecía. Cuando Savannah llegó con la chaqueta, intenté recibirla con normalidad. La conversación comenzó ligera, con comentarios sobre el clima y su boda, pero había algo extraño en su actitud. Cada palabra parecía medida, cada sonrisa calculada. Mientras me devolvía la chaqueta, noté que sus ojos recorrían cada rincón de mi sala, cada mueble, como si estuviera inspeccionando mi vida, mi casa, mi espacio. Y gracias por prestarme la SUV, Regan, dijo, con un tono demasiado dulce para mi gusto. Me salvó la semana, aunque todavía pienso que deberías usarla tú todos los días. Asentí con cortesía, pero sentí un escalofrío. No era solo que estuviera insistiendo en el auto, era la sensación de que había un plan detrás de cada acción suya. Algo que no podía ver claramente todavía, pero que estaba ahí, latiendo debajo de la superficie. Después de que se fue, me quedé en la sala pensando en todas las señales que había estado ignorando. Las llamadas de noche, los mensajes agresivos, la presión constante sobre el fideicomiso, y ahora la obsesión con la SUV. Era demasiado. Algo en mi interior me decía que Savannah estaba jugando un juego más peligroso de lo que había imaginado. Durante los días siguientes, empecé a notar pequeños cambios en el comportamiento de la familia. Chase, normalmente callado y equilibrado, parecía cada vez más incómodo cuando Savannah empezaba con sus comentarios sobre el dinero y los gastos. Se limitaba a sentir o permanecer en silencio, pero había una tensión palpable en el aire. Yo sabía que, tarde o temprano, tendría que confrontar a Savannah de alguna forma, pero también entendía que cualquier movimiento en falso podría empeorar la situación. Mientras tanto, Savannah no dejaba de enviarme mensajes. Cada día encontraba una nueva excusa. Regan, necesito tu aprobación para el mantenimiento del jardín. Regan, el seguro de la casa está vencido, transfiéreme el dinero ahora. Regan. ¿Por qué no podemos mejorar la cocina con el dinero del fideicomiso? Todos estos mensajes tenían un tono insistente, casi exigente, como si estuviera probando mis límites y buscando la manera de sacarme de balance. Un sábado por la tarde, decidí ir a revisar los registros del fideicomiso personalmente. Mientras revisaba cada factura, cada transferencia, cada solicitud de Savannah, me di cuenta de algo alarmante. Algunas de sus peticiones parecían diseñadas para distraerme, para que no notara ciertas irregularidades menores en las cuentas de las propiedades en renta. Era como si estuviera entrenada para manipular la situación y mantenerme ocupada, sin darme tiempo para reaccionar. Esa noche, mientras me recostaba en el sofá y repasaba mentalmente los eventos de la semana, recibí un mensaje inesperado, un emoji de sonrisa y un texto que decía simplemente, nos vemos mañana. Trae la SUV. No había más explicación, solo esa frase breve. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué planeaba hacer Savannah con el auto? Todo en mi instinto me decía que debía estar alerta. Al día siguiente, decidí vigilar desde la distancia. La vi salir de su casa con la SUV, conduciendo con una sonrisa confiada. Cada movimiento suyo parecía calculado, y yo no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de esta obsesión con el vehículo. No podía confiar completamente en Chase para intervenir, él parecía atrapado entre el miedo a Savannah y la rutina de su trabajo. Yo estaba sola en esto, pero mi entrenamiento financiero y mi mente analítica me daban ventaja. Mientras la seguía discretamente, pensé en todas las veces que confié en ella como hermana, en todos los momentos compartidos de nuestra infancia. Esos recuerdos me dolían ahora, porque la persona que conocía y amaba parecía haberse transformado en alguien completamente diferente, alguien capaz de usar el dinero, el control y las apariencias para presionarme y manipularme. Ese día me di cuenta de algo más, la situación no era solo un conflicto familiar. Era un juego de poder,
uno en el que Savannah estaba avanzando sus piezas de manera sigilosa, mientras yo tenía que encontrar la forma de protegerme sin perder la cabeza. Cada decisión que tomara podía tener consecuencias, y sabía que debía pensar 3 pasos adelante para evitar que algo peor ocurriera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un miedo mezclado con determinación. Miedo por la intensidad de sus movimientos, pero también determinación de no dejar que nada ni nadie destruyera lo que mis padres habían construido. Y mientras la veía alejarse en la SUV, un pensamiento me cruzó la mente: si está dispuesta a manipularlo todo para su beneficio, yo tendré que ser igual de astuta, pero sin perder la cabeza. Después de que Savannah se fue, hablando animadamente sobre sus planes del fin de semana y riéndose como si todo estuviera bien, me quedé en la cocina mirando la SUV estacionada afuera. Algo en su insistencia de que usara ese vehículo, combinado con lo increíblemente limpia que había dejado el auto, me hizo sentir un escalofrío. Sin pensarlo demasiado, salí al garaje solo, con una sensación rara en el estómago, como si algo no cuadrara. Abrí la puerta del garaje y me agaché, iluminando con la luz de mi teléfono debajo del chasis. Lo que vi me dejó helada, gotas frescas de aceite formando pequeños charcos sobre el concreto, y un ligero olor a gasolina que flotaba en el aire. Mi corazón se aceleró y un nudo se formó en mi estómago mientras me enderezaba, frotándome las manos contra los jeans, preguntándome cómo algo así podía pasar tan pronto después de que ella hubiera usado el auto. Sin perder tiempo, agarré mi celular y busqué el número de Jed Harjan, el mecánico de confianza de la familia desde hacía años. Lo marqué mientras las luces del garaje proyectaban sombras largas y extrañas. Jed, soy Regan Blake, dije, tratando de mantener la calma aunque el nerviosismo me apretara la garganta. ¿Puedes venir esta noche? Algo gotea debajo de mi SUV y necesito que le eches un ojo de inmediato. No pasó ni una hora cuando Jed llegó, arrastrando su caja de herramientas por el piso. Levantó el vehículo sin demora y se metió debajo con una linterna, trabajando en silencio. Salió unos minutos después, limpiándose las manos con un trapo y con el rostro serio, casi grave. Regan, dijo, su voz baja pero firme, las líneas de freno están casi cortadas. Alguien lo hizo a propósito, con una herramienta afilada para que fallaran bajo presión. Me mostró el daño de cerca. Luego señaló más abajo. Varios pernos de las ruedas están flojos a propósito, y la abrazadera del escape también está mal puesta. Esto no es desgaste normal. Alguien quería que este auto tuviera un accidente grave. Me quedé paralizada. Esa misma noche, después de que Jed se fue, me senté sola en la sala, revisando mentalmente cada palabra, cada gesto de Savannah en los últimos años. Todo empezaba a encajar con dolorosa claridad. Desde el funeral, Savannah había comenzado a culparme abiertamente. Recuerdo aquel día en la casa, cuando los familiares preguntaban detalles del patrimonio mientras tomábamos café en el comedor. Ella me apartó al pasillo, susurrando con dureza. Regan, estás controlando todo demasiado. Papá querría que lo dividiéramos equitativamente ahora, no que tú decidas sola. Su tono era tan cortante que atravesó el murmullo tranquilo de la mañana, dejándome sin palabras mientras intentaba explicarle con calma el proceso legal. No servía de nada. Su enojo y su resentimiento se sentían casi tangibles. En el siguiente asado familiar, en el patio de un primo, Savannah volvió a mostrar su desprecio públicamente. Se rió fuerte frente a todos y dijo: mi hermana cree que es la gerente del banco y que nos tiene a todos con mesada para siempre. Todos los parientes se miraron incómodos. Yo permanecí en silencio, intentando no perder la calma, mientras sentía que un vacío se abría entre nosotros, un vacío que antes no existía. Esa mezcla de burla y hostilidad no solo dañaba nuestra relación, sino que me hacía darme cuenta de que Savannah estaba dispuesta a todo para salirse con la suya, y que su resentimiento no conocía límites. Mientras me recostaba en el sofá esa noche, con las luces apagadas y el silencio aplastando la casa, no podía dejar de pensar en la SUV. Las gotas de aceite, los pernos flojos, todo indicaba que alguien había planeado algo terrible. Y la verdad era aterradora: la persona que más confianza había tenido en mi vida, mi propia hermana, había cruzado una línea que no podía ignorar. Sentí un miedo frío recorrerme el cuerpo, pero al mismo tiempo algo dentro de mí se encendió. Determinación.
Tenía que protegerme, y no solo eso, debía asegurar que nada ni nadie pudiera aprovecharse de lo que mis padres habían construido. Savannah no iba a salirse con la suya, y yo estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera, mientras pasábamos los tazones de ensalada alrededor de la mesa del picnic. Savannah empezó a gesticular exageradamente con las manos, moviéndolos en el aire para enfatizar lo que decía. Algunos se rieron de forma incómoda y enseguida cambiaron de tema, pero sus palabras ya habían quedado flotando ahí, como una mancha difícil de borrar. Sin decirlo directamente, me había hecho quedar como la ambiciosa, cuando en realidad lo único que yo hacía era seguir al pie de la letra las instrucciones del abogado para evitar errores, multas o problemas con impuestos. Yo respondí con calma desde el otro lado de la mesa, tratando de no levantar la voz ni crear un escándalo. Es algo temporal, solo hasta que cierre completamente el proceso legal, dije con suavidad. Pero Savannah sonrió con burla, puso los ojos en blanco de manera exagerada para que todos lo notaran y convirtió ese momento en su pequeño espectáculo personal. No dijo nada más, pero el daño ya estaba hecho. Un par de meses después, me pidió prestada mi chamarra favorita de piel para una cena con clientes. Acepté sin pensarlo demasiado. Me la devolvió el siguiente fin de semana, pero en cuanto la vi, el estómago se me cayó, tenía una mancha enorme de tinta en la manga que había arruinado el material por completo. «Ups, Regan, se derramó en mi bolsa», dijo encogiéndose de hombros, como si hablara de algo sin importancia, mientras tomábamos café en la barra de mi cocina. «Perdón por eso». Luego agregó, con una sonrisa ligera que me dolió más que la mancha. «Con todo ese control que tienes, seguro puedes comprar otra». «No es para tanto». No le contesté. Pasé la tarde intentando limpiar la chamarra sin decir una sola palabra, sabiendo que confrontarla solo haría que todo escalara. Pero ese no fue un caso aislado. Las cosas pequeñas empezaron a repetirse. El cable de mi batidora apareció misteriosamente pelado después de que ella vino a hornear, dejándola completamente inutilizable. Mi taza favorita terminó astillada tras una discusión sobre dinero. Ella dijo que se le resbaló de las manos. Antes, yo habría ignorado todo eso. Pero ahora ya no. Con lo que el mecánico me había dicho, cada uno de esos incidentes empezaba a sentirse conectado, como pequeñas señales que siempre estuvieron ahí y que yo no quise ver. Tomé mi celular de la mesa de centro y busqué el contacto de mi mejor amiga, Kendall Ross. Presioné llamar mientras caminaba de un lado a otro sobre la alfombra, incapaz de quedarme quieta. «Kendall, tengo que contarte todo», dije apenas contestó. Los frenos de la SUV fueron saboteados, y todo apunta a Savannah. Empecé a soltarlo todo sin detenerme, las manchas de aceite, el olor a gasolina, lo que Jed encontró exactamente debajo del auto. Mi voz temblaba un poco mientras la realidad se asentaba con más fuerza. Kendall se quedó en silencio escuchando. Cuando terminé, respiró hondo antes de hablar. «Regan, esto es muy serio», dijo con cuidado. «No puedes acusarla directamente. Lo va a negar y te va a voltear a todos en contra más rápido de lo que imaginas». Luego habló con firmeza. «Necesitas pruebas reales. Fotos, reportes, mensajes, algo que sea imposible de negar. Protégete legalmente antes de decir una sola palabra». Hablamos por más de una hora. Me hizo preguntas directas, prácticas. ¿Guardaste los mensajes donde te presiona por dinero? ¿Tienes correos donde muestra enojo o amenazas veladas? Al mismo tiempo, validaba lo traicionada que me sentía, sin minimizar nada. Casi al final de la llamada, Kendall dijo algo que me hizo detenerme en seco. «Haz algo diferente», propuso, con voz tranquila pero segura. «Mañana manda el coche dañado a su casa. Que Chase abra la puerta y lo vea con una nota diciendo que es un regalo de su esposa». Me quedé en silencio unos segundos, procesándolo. «Que eso la obliga a enfrentar a Chase directamente, sin que yo esté en medio», respondí lentamente. Y en ese momento supe que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando desde el miedo, sino desde la estrategia. Y él necesita ver la verdad por sí mismo antes de que ella le dé su versión, dije mientras repasábamos cada detalle por teléfono con Kendall. Planeamos todo, desde las palabras exactas de la nota, hasta el momento de la entrega, incluso pedimos que el conductor grabara la entrega si era posible.
Por primera vez en semanas, sentí que tenía algo de control sobre la situación. A la mañana siguiente me desperté con una determinación extraña. No me di tiempo a dudar ni un segundo, sabía que cada paso tenía que ser exacto. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café caliente entre manos y escribí la nota en papel simple, cuidadosamente doblada alrededor de las llaves de la SUV. Cada palabra contaba, directa, clara, sin dejar espacio a malinterpretaciones. Chase, este auto es un regalo de tu esposa. Disfruta explicarlo. Las palabras eran cortas, pero pesaban, y dejaban un mensaje que colgaba en el aire, pesado e imposible de ignorar. Llamé a la misma compañía de grúas que había usado el día anterior y hablé con el despachador con voz calmada, dando instrucciones precisas. Necesito que la SUV negra en mi garaje sea llevada a esta dirección hoy. Asegúrense de que el conductor entregue las llaves y la nota directamente a la persona que abra la puerta. Di la dirección completa de Savannah lentamente, letra por letra mentalmente, y añadí. Si pueden, graben la entrega para mis registros. El despachador confirmó que todo estaría listo a media mañana y que el conductor seguiría las instrucciones al pie de la letra. Sentí una especie de alivio, cada detalle estaba documentado, lo que me daba otra capa de evidencia si Savannah intentaba manipular la situación. Pasé el tiempo revisando correos y documentos, pero no podía dejar de mirar el reloj. Cada minuto de silencio de mi teléfono aumentaba la tensión. Finalmente, recibí un mensaje del conductor. Un video corto mostrando la grúa estacionada frente a la casa de Savannah, en esa calle suburbana tranquila donde todos los vecinos parecían conocer la rutina de todos. Chase abrió la puerta con ropa de fin de semana, relajada, y su expresión pasó de confusión a completa incredulidad cuando el conductor le entregó el sobre y las llaves, explicando con calma que era una entrega especial con instrucciones del propietario registrado. Chase desplegó la nota sobre el porche, leyéndola bajo la luz de la mañana. Su rostro cambió en segundos, de curiosidad ligera a un blanco pálido que delataba sorpresa y preocupación. Sostuvo la nota con fuerza y miró la SUV todavía sobre la plataforma de la grúa, luego volvió a mirar el papel, claramente procesando lo que estaba leyendo. Sacó el celular inmediatamente, marcó rápidamente, y empezó a caminar en círculos por el camino de entrada mientras hablaba con urgencia. Savannah, regresa a casa ahora. Hay una grúa con el auto de Regan y una nota que dice que es tuyo. ¿Qué está pasando? 20 minutos después, Savannah llegó acelerando un poco, haciendo que las llantas chirriaran levemente sobre el pavimento. Saltó del auto y agarró su bolso rápidamente, como si intentara entrar en control de la situación de inmediato. Chase, cálmate, dijo, levantando las manos y riéndose nerviosamente. ¿Por qué tanto drama por la entrega de un auto? Intentó minimizarlo, señalando la grúa y acercándose con una sonrisa forzada. Pero Chase ya no estaba para tonterías. Levantó la nota, empujándosela frente a la cara. Lee esto tú misma, dijo con firmeza. Dice, el auto es un regalo tuyo. Explícalo ahora porque el conductor mencionó un posible sabotaje. Savannah leyó rápido, y su sonrisa empezó a desvanecerse. Tropezó con sus primeras palabras. Es obviamente un error. Regan está exagerando, solo un problema menor. Antes de que pudiera terminar, Chase la interrumpió, alzando la voz con frustración. ¿Problema menor? El conductor dijo que los profesionales encontraron daño deliberado en los frenos. Esto no es normal. Savannah, dime directo lo que sabes sobre esto. Por primera vez, la fachada de seguridad de Savannah empezó a resquebrajarse. Sus ojos buscaron una salida, pero no había manera de escapar de la evidencia que tenía frente a ella. Todo el plan que había trazado con Kendall estaba funcionando. Savannah cambió el peso de una pierna a otra, mirando nerviosa hacia el camión que estaba afuera. Sí, lo pedí prestado, dijo, intentando sonar tranquila, pero yo no toqué nada. Tal vez en el taller se equivocaron. No empieces a sacar conclusiones antes de tiempo. Chase dio un paso más cerca, bloqueando ligeramente su camino, con la mirada fija y la voz firme. Savannah,
Esta nota apunta directamente a ti. Y ahora además el daño deliberado al auto. Nada de esto tiene sentido si tratas de negarlo. Savannah cruzó los brazos con fuerza, tratando de defenderse. Regan siempre ha querido controlar todo. Y dijo, su voz subiendo un poco. Seguro que está armando esto para que yo quede mal. Créeme, no escuches su historia retorcida. Chase sacudió la cabeza, frotándose la frente con frustración. Esto no cuadra en lo absoluto, Savannah. Tenemos que hablar con ella cara a cara, ahora mismo, sin esperar ni un minuto más. 2 horas después, envié un mensaje simple a Savannah y a Chase pidiéndoles que vinieran de inmediato, mencionando que había un asunto urgente del fideicomiso que necesitaba discutirse en persona sin demora. Dejé el mensaje intencionalmente neutral, sin dar pistas sobre la verdadera razón, mientras preparaba la sala, coloqué mi laptop sobre la mesa de centro, lista para reproducir los archivos que probarían todo. Chase respondió primero, confirmando que llegarían pronto. Luego Savannah escribió brevemente. «O vamos en camino». «¿Cuál es la emergencia?». Sin más preguntas, llegaron juntos, bajándose del auto con expresiones tensas. Abrí la puerta antes de que tocaran. Savannah entró primero, tratando de mostrar un rostro preocupado, y se apresuró a abrazarme brevemente. «Regan, nos asustaste». «¿Qué pasa? ¿Todo está bien con el patrimonio?», preguntó, con la voz más aguda de lo habitual y mirando nerviosa alrededor de la sala. Chase entró un poco más atrás, más callado, permaneciendo cerca del marco de la puerta, asintiendo con la cabeza, pero sin decir palabra, observándonos con atención. Hice un gesto para que se sentaran en el sofá y cerré la puerta firmemente detrás de ellos antes de ocupar mi lugar en el sillón frente a ellos. «Y siéntense», dije con voz firme pero calmada. «Tenemos que hablar de algo serio que no puede esperar más». A pesar de la adrenalina que subía por enfrentar finalmente la situación de frente, Savannah se sentó al borde del sofá, moviendo las manos nerviosamente en su regazo y repitiendo rápidamente. «En serio, Regan, me estás preocupando. Dinos ahora mismo qué pasa». Chase se acomodó a su lado, con expresión expectante, observando cada movimiento. Abrí la laptop, girando la pantalla hacia ellos, y presioné play en la grabación de seguridad del garaje, capturada claramente aquella noche semanas atrás. El video mostraba a Savannah llegando tarde, acompañada de un hombre que identifiqué como su socio de negocios, Mark Xavier. Ambos se agacharon bajo la SUV con herramientas, trabajando deliberadamente en el chasis durante varios minutos antes de irse silenciosamente. El rostro de Savannah se desvaneció, sus mejillas palidecieron mientras se inclinaba hacia adelante, mirando fijamente la pantalla. «¿De dónde sacaste esto?», balbuceó, su voz quebrándose un poco, mientras se aferraba al apoyabrazos. «Que esto no es lo que parece». Pausé el video y pasé a la grabación del audio de la llamada telefónica que había escuchado antes, reproduciéndola para que cada palabra llenara la habitación. «Y sí, ya me encargué de las líneas». «Parecerá desgaste normal», dijo su voz, fría y calculadora, saliendo de los parlantes. Chase se movió incómodo, girándose para mirarla directamente, incapaz de ocultar su incredulidad. Luego deslizamos sobre la mesa el informe impreso de Jed Harjan, detallando las líneas de freno cortadas, los pernos aflojados y la manipulación deliberada del escape, todo documentado profesionalmente. Savannah se levantó de golpe, sacudiendo la cabeza y gritando. «Que esto es una locura, Regan. Te estás tergiversando todo para que yo quede mal». Señalaba acusadora hacia la pantalla, respirando de manera agitada, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera aceptar lo que veía. Cada palabra que pronunciaba traicionaba su desesperación. Sus intentos de negación ya no tenían fuerza frente a las pruebas contundentes. «Resopla». Chase tomó el informe, hojeándolo rápidamente. Sus ojos recorriendo cada línea. «Savannah, esto dice sabotaje deliberado. Explícame cómo este video te muestra a ti y a un tipo debajo del auto de Regan en la noche», dijo por primera vez con voz baja, pero afilada, cargada de incredulidad. Savannah comenzó a caminar de un lado a otro, los dedos temblándole mientras luchaba por mantenerse firme, hasta que se detuvo de golpe. «Está bien, sí, lo hice», admitió finalmente, con la voz temblando.
Estábamos enterrados en deudas por los negocios de bienes raíces que se vinieron abajo con Mark. Más de $300,000 desaparecieron de la noche a la mañana. Su voz subió hasta un grito, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras las palabras salían atropelladas. Se giró directamente hacia mí. Tu seguro de vida me nombra beneficiaria. $800,000 habrían pagado todo y nos habrían dado un nuevo comienzo. Tú tienes el dinero del fideicomiso. No lo necesitas como nosotras lo necesitamos nosotras. Chase se levantó lentamente, su rostro endureciéndose mientras retrocedía hacia la puerta. ¿Planeaste dejar que Regan muriera por dinero y además me arrastraste a este desastre sin decirme una palabra? Su voz se quebró por la incredulidad, sacudiendo la cabeza repetidamente. Savannah se lanzó hacia él, agarrándole el brazo con desesperación. Chase, espera. Fue por nosotras. Por favor, no te vayas. Puedo arreglar esto, rogó, sollozando mientras tiraba más fuerte de su brazo. Chase se apartó con firmeza. Ya no hay nosotras. Savannah, voy a llamar a mi abogado esta noche, dijo fríamente, dando un paso afuera y cerrando la puerta de golpe detrás de él mientras su camioneta arrancaba segundos después. Savannah se desplomó sobre el sofá, llorando histéricamente. Regan, dile que no es tan grave, podemos arreglarlo como familia, suplicó, extendiendo la mano hacia mí. Pero yo di un paso atrás con calma, observando cómo se desmoronaba por completo. La veía temblar, sollozar, incapaz de mantener siquiera un hilo de control sobre sí misma. Finalmente, recogió su bolso, tambaleándose hasta su coche, todavía llorando, dejando la casa silenciosa por primera vez en años. En las semanas siguientes, Chase actuó rápido, presentó los papeles de divorcio en el juzgado local, citando diferencias irreconciliables y anexando copias del informe policial inicial para respaldar su caso. Una tarde silenciosa volvió a la casa, estacionando su camioneta llena de cajas vacías, pasando junto a Savannah en el pasillo sin decir palabra mientras ella le preguntaba suavemente. Chase, ¿podemos hablar de esto con calma antes de que te lleves todo? Él siguió empacando camisas y libros del closet, respondiendo con voz plana. Hablar no cambiará lo que planeaste. Savannah, me mudo esta noche, antes de cargar la última caja y desaparecer por la calle oscura. Los problemas de dinero golpearon a Savannah casi de inmediato. Las cartas del banco comenzaron a llegar, exigiendo pagos inmediatos por préstamos vencidos ligados a los negocios inmobiliarios fallidos que había mantenido en secreto. Las llamadas de cobradores sonaban constantemente, dejando mensajes sobre cuotas de hipoteca atrasadas, amenazando con ejecución si los saldos no se pagaban pronto. Un día por la tarde intentó negociar extensiones por teléfono, la voz temblando. Solo necesito un poco más de tiempo, el mercado se va a recuperar. Pero el representante la cortó de golpe. Se procederá legalmente si no hay pago, dijo firme, dejándola mirando en silencio el tono de desconexión. Yo presenté la denuncia formal completa en la estación de policía de Columbus, entregando copias impresas del video del garaje. El informe del mecánico y la grabación de la llamada telefónica para que quedara en el expediente oficial. A la mañana siguiente, los detectives asignados al caso me llamaron para una entrevista de seguimiento en mi casa. Revisaron los materiales en mi laptop, haciendo preguntas detalladas como: ¿Savannah tuvo acceso al vehículo durante el periodo que muestra el video? Rápidamente obtuvieron las órdenes necesarias, registrando sus dispositivos y descubriendo mensajes con Mark donde planificaban paso a paso el sabotaje, exactamente según la línea de tiempo del video. Cada prueba encajaba perfectamente, dejando clara su intención y culpabilidad. Mark fue arrestado en su oficina del centro durante la hora del almuerzo. Los oficiales le leyeron los cargos de conspiración y fraude relacionados con fondos de clientes de los mismos proyectos fallidos, mientras compañeros de trabajo miraban en shock, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Las noticias locales cubrieron el caso brevemente, mencionando su conexión con Savannah, lo que llevó a que el abogado de ella le aconsejara aceptar un acuerdo para reducir los cargos y minimizar la condena. Savannah se presentó en el juzgado para su audiencia inicial, vestida de manera sencilla, tratando de mostrarse calmada. Al principio se declaró inocente, pero se rompió cuando le negaron la fianza. «Que esto es un error», y dijo con voz temblorosa al juez mientras los alguaciles la llevaban.
Nunca quise que nadie resultara lastimado. La fiscalía construyó un caso sólido, presentando testimonios de expertos sobre el daño a los frenos, junto con los mensajes coordinados que probaban su intención durante varias semanas. Durante el juicio, que fue relativamente corto, Savannah cambió su declaración a culpable, admitiendo los hechos a cambio de ciertos lineamientos de sentencia. Su abogado argumentó que actuó por desesperación financiera y no por maldad, explicando cómo el miedo y la deuda la llevaron a tomar decisiones extremas. Savannah permaneció callada, evitando mirar a la galería, con los hombros encorvados y la cabeza baja. El juez dictó sentencia, 12 años por intento de poner en peligro a otros con premeditación. La ordenó custodia inmediata mientras Savannah era esposada nuevamente, lágrimas cayendo silenciosas por su rostro. El mundo que había construido con mentiras, codicia y control se desmoronaba ante sus propios ojos. Un año después, yo comencé a establecer una rutina en Columbus que se sentía más estable que cualquier otra cosa que hubiera conocido. El caos con Savannah había quedado completamente atrás. Continué con mi trabajo en el banco, ascendiendo a analista senior, revisando portafolios de clientes todos los días y administrando el fideicomiso familiar con medidas de seguridad más estrictas, auditorías regulares, reglas de beneficiarios actualizadas y un control más firme sobre cada movimiento financiero. Mis colegas comenzaron a notar un cambio incluso durante los descansos para el café. Regan, pareces más relajada últimamente. ¿Cuál es tu secreto?, me preguntó uno. Sonreí, respondiendo con sinceridad. Finalmente decidí priorizar mi propia paz en lugar de tratar de arreglar los problemas de todos los demás. Los fines de semana se llenaron de planes reales, café con amigos, caminatas por los parques locales, reconstruyendo conexiones que había descuidado durante los años de tensión y miedo constante. Kendall venía a menudo, trayendo comida para noches de películas en el sofá, y nos reíamos de los dramas del trabajo mientras ella decía: «Te mereces esta calma después de todo lo que manejaste como una profesional». Asentía, apreciando ese apoyo que nunca había flaqueado, incluso en los días más difíciles. Comencé a organizar pequeñas reuniones en casa, invitando a compañeros de trabajo a barbacoas en el patio, compartiendo historias de viajes, recetas nuevas y momentos felices, sin que las demandas familiares eclipsaran cada conversación. Una tarde, una nueva amiga del trabajo levantó su vaso y brindó por los límites saludables y la buena compañía. Todos aplaudimos, y por primera vez en años, sentí que el peso de la soledad se levantaba completamente. Cualquier carta o mensaje de Savannah iba directo a la basura sin abrirse. Bloqueé sus números y devolví el correo marcado como rechazado después de los primeros intentos de contacto. Una vez pasé accidentalmente frente a su antiguo departamento y noté el cartel de "Se renta" en la ventana, pero seguí manejando sin frenar, eligiendo cerrar ese capítulo para siempre. Durante una visita, Kendall me preguntó: ¿has sabido algo de su parte? Negué con firmeza. No, y no planeo hacerlo. Esa es la decisión más saludable que he tomado. Mirando atrás, toda la experiencia me enseñó a confiar en mis instintos, a no ignorar las señales de alerta solo para mantener la paz. Reunir evidencia de manera calmada y dejar que el sistema legal actuara protegió mi vida más de lo que cualquier confrontación directa podría haberlo hecho. La codicia puede destruir incluso los lazos familiares más cercanos, convirtiendo el amor en resentimiento cuando el dinero se vuelve más importante que las personas. Siempre escucha tus instintos si una relación se siente unilateral o controladora, porque ignorar las señales de alerta solo invita a un dolor mayor más adelante. Protégete con hechos y leyes cuando sea necesario. La sangre no siempre basta contra las amenazas reales. La verdadera paz viene de establecer límites firmes desde temprano y rodearte de personas que los respeten sin cuestionarlos. Gracias desde el fondo de mi corazón por acompañarme en toda esta historia. Significa muchísimo saber que escuchaste hasta el final. Si algo de esto resonó contigo, o si has enfrentado desafíos familiares similares, deja un comentario compartiendo tus experiencias. Tus historias ayudan a otros a sentirse menos solos. Sigamos la conversación juntos. Los meses siguientes se sintieron como un renacer. Columbus dejó de ser un lugar de miedo y traición para convertirse en un espacio donde podía respirar, planear y vivir sin la sombra de Savannah y sus engaños. El banco se convirtió en mi territorio seguro,
cada mañana revisaba los portafolios de clientes, y cada tarde administraba el fideicomiso familiar con cuidado extremo. Pero con la satisfacción de saber que todo estaba bajo control y protegido. Ya no había sorpresas, ni traiciones ocultas. Todo estaba registrado, documentado y legalmente blindado. Chase también reconstruyó su vida, más fuerte y más seguro que nunca. Su divorcio fue rápido, limpio y definitivo. Dejamos que la justicia siguiera su curso, sin buscar venganza, solo asegurando que la verdad se hiciera evidente y que nadie más pudiera ser víctima de la manipulación de Savannah. A veces, mientras veía su camioneta estacionada en el garaje, recordaba cómo había tomado las decisiones correctas en el momento preciso, usando la cabeza y no las emociones. Eso nos salvó a todos. La casa familiar volvió a sentirse como hogar. Los fines de semana dejaron de ser una espera tensa por llamadas o conflictos inesperados. Amigas, amigos, colegas, y Kendall se convirtieron en mi nueva familia elegida. Compartíamos risas, viajes improvisados, barbacoas en el patio y noches de películas sin preocupaciones. Todo era genuino, sin mentiras ni chantajes, y cada día me recordaba que podía elegir con quién rodearme. Nunca volví a abrir mensajes de Savannah. Cada intento de contacto iba directo a la basura, bloqueado y olvidado. Una vez pasé frente a su antiguo departamento y vi el cartel de "Se renta". No miré atrás. El pasado estaba cerrado. Cada paso que daba era hacia adelante, hacia paz, seguridad y libertad emocional. Aprendí que a veces protegerse no es egoísmo, es supervivencia. Y a veces decir no y poner límites claros es la forma más pura de amor propio. Con el tiempo, entendí que lo más valioso que tenía no era el dinero ni el control del fideicomiso, sino la claridad de mente y la tranquilidad de corazón. Mis amistades se fortalecieron, mi carrera avanzó, y cada logro profesional o personal ya no estaba ensombrecido por miedo o sospecha. Me convertí en la versión de mí misma que siempre había querido ser, segura, consciente, y capaz de enfrentar cualquier desafío sin que nadie pudiera manipularme. A veces me detengo a pensar en Savannah, en todo lo que pudo haber sido y no fue. Pero lo hago sin odio, solo con la certeza de que cada acción tiene consecuencias y que la justicia, tarde o temprano, llega. Esa experiencia me enseñó a escuchar mis instintos, a valorar la honestidad sobre la conveniencia, y a proteger mi vida, mi familia elegida y mi paz ante cualquier amenaza. El cierre más grande de todo esto no fue un juicio, ni un fallo judicial, ni siquiera el arresto de Savannah. Fue el momento en que, finalmente, me senté en el patio con Kendall, con una taza de café caliente, viendo el atardecer, y sentí un alivio profundo. El aire era ligero. Las risas eran sinceras. La vida era mía de nuevo, completa y sin miedo. Porque al final, lo que aprendí es esto: la verdadera seguridad y la verdadera paz no vienen de controlar a los demás, ni de tener el dinero bajo llave, sino de establecer límites claros. Confiar en tus instintos y rodearte de personas que te respetan sin condiciones. Esa lección, más que cualquier herencia, más que cualquier poder legal, fue la que me salvó. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles de Columbus, supe que, por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente libre.